El tema que quiero compartir en esta noche lo he titulado La ley de retribución. Hemos aprendido que hay sufrimientos en los seres humanos para que Dios pueda mostrar su poder y su gloria al resolverlos. En el tema anterior comenzamos a aprender desde el libro de Job que no todos los sufrimientos del hombre, no todos los sufrimientos del hombre son el resultado de su pecado. Recordemos las características de la conducta de Job y avancemos hoy un poco más conociendo los secretos de Dios, los cuales quitan el velo de nuestra ignorancia. Volvamos a Job capítulo 1, versículos 1 al 22. Cuenta el relator del libro de Job: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé
para contárselo a usted. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Amados amigos, regresemos a algunos de los puntos de este relato. Uno de ellos que quiero agregar hoy está en el versículo 6. Dice que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Es decir, este relato está diciendo que entre los hijos de Dios que llegaron a presentarse delante de Dios, también Satanás se presentó entre ellos. La palabra Satanás quiere decir el adversario, el enemigo. Así que Dios permitía que Satanás, que también era hijo de Dios, pero un hijo de Dios que se rebeló contra él, Satanás se presentara en las reuniones de su corte celestial, donde estaban todos sus ángeles fieles, servidores y obedientes. Pero por alguna razón que el libro no nos informa, Dios también invitaba a Satanás para que estuviera en las reuniones. Y uno de los propósitos que aquí nosotros descubrimos es que el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Él respondió: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya habíamos anotado en el tema anterior estas características que el escritor de Job las enumera, pero que aquí Dios también, amigos, está ratificando que efectivamente Job era un hombre justo. Es decir, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aquí se agrega un elemento más, y es que dice que Dios afirmó de Job: no hay ninguno como él sobre la tierra. Y se lo dijo a Satanás. Amigos, Satanás no ha cambiado su papel. Y primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice que estemos vigilantes y despiertos, alertas, sobrios, porque Satanás, el diablo, como un león hambriento, anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Créanme que si Satanás no le habló nada a Dios de Job, de su ronda, fue justamente porque no encontró falta alguna en Job, al punto que cuando Dios le habla de Job, le dice que si se ha fijado bien en él, que si ha mirado a su siervo, además de que Dios llama a Job su siervo y lo compara con el resto de los hombres en la tierra, dice: no hay ninguno como él, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero notemos entonces que Satanás queda enmudecido y no tiene con qué acusar a Job de nada. Sin embargo, Satanás no se queda sin hacer nada en contra de un hombre justo. Entonces Satanás respondió: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, claro, él solo te obedece por puro interés, meramente por puro interés, pero tú no le importas a Job para nada. Él no te ama. Si él te adora, es solo por lo que tú le das. Miren cómo lo dice el versículo 10.
¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Ahora, amados amigos, hasta aquí lo que ha sucedido con Job es el cumplimiento de la ley de retribución en el libro del Deuteronomio, capítulo 28 y capítulo 29, que nos tardaríamos horas en hacer esa lectura. Por favor, lean en su casa Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29. Allí está la ley de retribución que la vez anterior la mencionamos. Y esa ley de retribución dice que todo el que obedece los mandamientos del Señor prosperará en todas las cosas en la tierra. Les recuerdo que eso es en el Antiguo Testamento y que es la ley de Moisés, que no es el Evangelio de Jesucristo y que lamentablemente ustedes verán a muchos pastores cristianos evangélicos a través de las redes, por la televisión y por los medios, haciéndole este tipo de promesas y llevando este tipo de criterios como una enseñanza que está en la Biblia. Pero amigos, esa enseñanza está fuera de contexto, porque esa enseñanza tiene una inclusión en el Nuevo Testamento. Queridos amigos, tiene un parágrafo en el reino de Dios. Entonces, esta ley de retribución afirma en Deuteronomio 28-29 que todo el que obedece los mandamientos del Señor será prosperado en todas las cosas, será bendecido, será protegido por Dios. Pero todo aquel que desobedezca uno de esos mandamientos del Señor, esa persona caerá bajo maldición y su vida terminará convertida en un desastre. Será la ruina para esa persona, queridos amigos. Entonces, Satanás está en este momento intencionalmente diciéndole a Dios que Job, siguiendo la ley de la retribución en este momento, pues con razón lo quiere. Si Dios lo ha tapado de la plata y lo ha hecho el hombre más rico de la tierra, el más poderoso, el más importante y el más feliz con todas las cosas. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Miren ustedes la provocación de Satanás hacia Dios. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, todo, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Notemos, amados amigos, por un lado, que todo lo que Job tenía, Dios le dio permiso a Satanás, pero le puso límite. Escuchen esto. Dios le da permiso a Satanás para que toque las cosas de Job. Todo lo que Job tiene, Satanás lo puede tocar, lo puede arruinar, lo puede destruir, se lo puede quitar y se lo puede entregar a quien él quiere con el consentimiento de Dios, en el caso de Job, que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El diablo es dueño de todos los bienes materiales en la tierra, de los hombres y las mujeres que no son temerosos de Dios, que no son justos, que no son miembros del pueblo de Dios. Entonces, a los hijos de Dios y a las hijas de Dios, a los hombres justos, a las mujeres justas, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocar todo lo que tienen. Miren esta enseñanza.
y Dios le pone límites a Satanás. Dios le dio permiso a Satanás de tocar todos sus bienes materiales, incluso todo lo que eran sus pertenencias, sus propios hijos, su familia. Pero le dijo, no extiendas tu mano sobre él. Dios le pone límites a Satanás porque Satanás no puede hacer todo lo que quiera en contra de los hijos de Dios. Solo puede hacer lo que Dios le permita hacer, porque Dios es el Todopoderoso, es soberano, está en control y Dios tiene la última palabra de lo que pase en la vida tuya y en la vida mía, si amamos a Dios, si somos temerosos de Dios y nos esmeramos por hacer su bendita voluntad. Aquí pues es importante anotar estas cosas. Todo lo que tiene está en su mano, pero no extiendas tu mano sobre él. Puedes tocar esto, esto y aquello, pero no lo puedes tocar a él. Dios le pone límites a Satanás. Ahora bien, muchos exegetas piensan que aquí Satanás no era malo, que Satanás no era perverso, que Satanás no era todavía un enemigo de Dios. El personaje que conocemos en el Nuevo Testamento, por Dios, estos señores exegetas tan científicos, tan eruditos, benditos sea Dios, y la mayoría de ellos del mundo protestante y católico, de los más eruditos reconocidos. Qué lástima, qué pesar, en manos de quienes estamos, amigos. Y por otro lado, hay que aclarar también que infortunadamente existe una teología que surgió de la Universidad de Tubinga, de un prestigioso sacerdote de nuestra Iglesia Católica, que escribió un libro titulado El Diablo. Y este sacerdote afirma categóricamente para todos los católicos y para todos los exegetas que el diablo no existe, que no es un personaje, que sencillamente es el mal. Y ese cuento se lo han creído la mayoría de los obispos de nuestra Iglesia Católica y de los sacerdotes y de los teólogos. Y acá por lo menos en el Valle de la Aburrá enseñan esa teología y con esa me formaron a mí en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se burlan de la gente que cree que el diablo existe. Bendito sea Dios y que Dios siga teniendo misericordia del pueblo que cae en manos de tantos ministros que distorsionan y alteran completamente la palabra de Dios. Y amigos, eso no es solo de la Iglesia Católica, eso es teología católica y teología protestante de la Universidad de Tubinga. También eso pasa en el mundo protestante con los pastores, para que no piensen que eso es solo de la Iglesia Católica. Gracias a Dios que no todos los sacerdotes creen esa mentira, y que no todos los obispos creen esa mentira, y que no todos los pastores evangélicos creen esa mentira. Entonces, queridos amigos, el diablo vino y en un solo día le arruinó a Job todo lo que tenía, pero permitió que 4 mensajeros quedaran con vida para que fueran sumando las malas noticias contra Job. Así es que una vez que terminó todo esto tan terrible que ocurrió, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Miren ustedes que el diablo le aseguró a Dios que cuando Job viera que había perdido todo, le maldeciría a Dios en su propia cara, y el diablo se equivocó con Job, porque miren lo que hace Job. Entonces Job, postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea
el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Amados amigos, ¿se acuerdan ustedes que enseñamos la primera vez con San Juan capítulo 9 versículos 1 al 3 que hubo un hombre que nació ciego, que estuvo ciego de nacimiento, y los apóstoles le preguntaron a Jesús, siguiendo la doctrina de la retribución de Deuteronomio 28 y 29 y lo que habían aprendido de todos sus maestros judíos: Señor, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús les corrigió: ni él ni sus padres, sino que este hombre nació ciego de nacimiento para que las obras de Dios se manifiesten en él, porque yo voy a hacer un milagro en él y necesitamos que él estuviera ciego, igualmente que Lázaro se muriera para poderlo resucitar, para que las obras de Dios se manifestaran en él, que se acabara el vino en las bodas de Caná de Galilea, para que Jesús tuviera la oportunidad de convertir el agua en vino y mostrarle su gloria a los apóstoles para que ellos creyeran en él. Lo mismo pasa con Job. Job es un hombre escogido por Dios, así como fue escogido el ciego de nacimiento. Job fue un hombre escogido por Dios para mostrarle a todos los creyentes del mundo, de toda la historia. Esto no fue para Dios mostrarle al diablo o cazar una pelea con el diablo, a ver cuál de los dos ganaba o tenía la razón. Si era lo que estabas pensando, mi querido amigo, te voy a desilusionar con tu interpretación del texto bíblico, porque lo que aquí está escrito, se escribió, dice Romanos capítulo 15, 4, para que tú y yo aprendamos del ejemplo de Job, y como lo vamos a ver también en Santiago capítulo 5 versículo 11, Dios levantó a Job e hizo que Job pasara por este sufrimiento tan terrible, después de haberlo prosperado y haberlo bendecido, y que Job fue rico durante mucho tiempo. Dios permitió que el diablo arruinara a Job, porque Dios encontró en Job un hombre de tal talante, de tal compromiso delante de Dios, con el que Dios se glorificó y le mostró su gloria al mundo, le mostró su gloria a Satanás, y le mostró a Satanás que en la tierra hay creyentes que amamos a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios nos da, que amamos a Dios de manera desinteresada, y que además, infortunadamente, Job no supo que el que lo estaba arruinando no era Dios, sino Satanás, con el permiso de Dios. Y Job no sabía que estaba pasando por una prueba, pero nosotros, los lectores, sí sabemos desde el primer capítulo de los 42 capítulos del libro de Job, que Job está siendo sometido a prueba. Pero todo esto se escribió, amigos, y esto lo experimentó Job para mostrarte a ti y mostrarme a mí que cuando pasemos por situaciones difíciles de tipo material, de tipo económico, cuando tengamos pérdidas, en este caso Job perdió sus 10 hijos de golpe, sus 7 hijos varones, sus 3 hijas, perdió todas sus riquezas, perdió a la mayoría de todos sus esclavos, sus servidores. Job perdió todo. Sin embargo, Job aceptó y pensó que era el Dios el que lo había arruinado. Dijo: el Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó todo. Pero no es así. En una cosa Job tenía razón: Dios le quitó todo, pero Satanás, perdón, Dios se lo dio todo. Dios bendijo a Job, Dios prosperó a Job, porque era un hombre intachable, un hombre recto, un hombre apartado del mal y un hombre temeroso de Dios, es decir, que adoraba a Dios. Lo adoraba, era que lo amaba completamente y confiaba en Dios.
pero aunque Dios le dio todo, Satanás se lo quitó todo a Job, amigos, pero con el permiso de Dios, con el consentimiento de Dios. Y esta historia no termina, pero con todo, Job terminó bendiciendo a Dios. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó todo, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Anota el texto y cómo quedó el diablo, cómo le quedó el ojito al diablo en este primer round. Gloria a Dios por creyentes de la talla de Job, del compromiso de Job, del amor de Job, porque Job, al igual que San Pablo, queridos hermanos, San Pablo con el conocimiento de la historia de Job y de todos los profetas y del evangelio de Jesucristo, aprendió que hay que amar a Dios con el estómago vacío, con el estómago lleno, en la pobreza y en la abundancia y en todas las cosas que Dios nos quite y nos dé por los medios que Él sea. Hay que seguir adorándolo, alabándolo, bendiciéndolo, creyendo, confiando en Dios, no culpando a Dios, no quejándose contra Dios, sino que si estás pasando por una desgracia, una tragedia, por situaciones difíciles, duras en tu vida, hoy el Señor te da este secreto de la vida de Job, y es que el Señor también te escogió para que pasaras por esas dificultades y problemas. Si es que estás sufriendo como un hombre intachable, recto, o una mujer apartada del mal, pero si tu vida está enredada en otras cosas, ahí sí no podemos responder en este esquema que nos está presentando el libro de Job. La ley de retribución de Deuteronomio capítulos 28 y 29 asegura que si obedeces los mandamientos serás prosperado en todas las cosas, pero si desobedeces recibirás maldiciones en todas las cosas. ¿Se cumplió en Job esta ley? Por supuesto que no. Job fue muy próspero en la mayor parte de su vida, pero en un día le cayeron todas las desgracias y se quedó sin nada. La ley de retribución quedó patas arriba. ¿Y quién la puso patas arriba? Satanás puso patas arriba la ley de Dios ante la mirada de Job y ante la mirada de sus amigos, aunque Job no maldijo a Dios como el diablo dijo, y no pecó contra Dios, ni culpó a Dios, sino que adoró a Dios. Entonces, no siempre la bendición sigue a la obediencia. Puede ser que después de la obediencia te vengan desgracias, males y sufrimientos y una mala temporada de cosas. Y entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir razonando y pensando como un hombre o una mujer que no ha recibido este secreto de Dios? Por eso alguien escribió un libro titulado ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y aquí una respuesta evidente. Y lo contrario, ¿por qué le van también a la gente mala? Repito, ¿por qué le va tan bien a la gente mala? Hay gente mala que pareciera que nunca se fueran a morir y por eso dicen hierba mala nunca muere. Y hay gente mala que mientras más mal hacen, más poder, más riquezas, más salud, más bienestar, y se pasean con su lengua por sus poblados, por sus municipios y por sus naciones. Job demuestra a toda prueba que es un creyente que sigue adorando a Dios, aún sin entender por qué Dios lo ha arruinado sin causa alguna en la ley de retribución. Sí, Job no ha violado los mandamientos de Dios, pero pareciera que los hubiera violado todos por la manera como en este momento le está yendo a la altura del capítulo 1, porque vamos a seguir leyendo. Aunque Job no entiende a Dios, sigue adorándolo. Solo los lectores, tú y yo,
sabemos qué pasó con Job y por qué no podemos seguir afirmando que los sufrimientos del ser humano son causados siempre por su pecado. No, señor, no siempre los sufrimientos del ser humano son a causa del pecado. Por un lado aprendimos para que se manifieste la gloria de Dios y por otro lado porque Dios pone a prueba a sus hijos y a sus hijas, purifica sus corazones, sus sentimientos, sus intenciones, hasta que aprendan como Pablo a amar a Dios, a confiar en el Señor y a estar contentos y felices. No importa si tienen poco o tienen mucho, si están bien o si están mal, queridos amigos. Y esa es la enseñanza con la que Job fue un instrumento brillante, perfecto, en las manos de Dios para dejarnos esta ilustración, esta historia como un ejemplo, un modelo digno de imitar para los que estamos sufriendo de maneras semejantes a las de Job. Pero pienso, me atrevo a decir que muchos de nosotros por errores y faltas cometidas. También en Job descubrimos que el hombre justo, intachable, después de ser prosperado, puede ser arruinado. Tal vez sea el caso de ti, el caso tuyo, de quien me está escuchando, sin que exista rompiéndose y poniéndose patas arriba el paradigma de la justicia de retribución de Deuteronomio 28 y 29. Y no es que Dios viole ese paradigma, sino que ya supimos cuál fue el elemento satánico que intervino aquí para que tú y yo recibamos luces y nos demos cuenta también de que muchas veces no es Dios el que te está causando los males por los que estás pasando, sino que también puede ser el Satán sobre el que vamos a estar aprendiendo más adelante. No importa si los ministros de tu iglesia te dicen que el diablo no existe, que existe el mal, pero no el malo, que es que Satanás es la representación del mal, pero no que existe como persona, como personaje, porque eso ya lo sacaron hace décadas, mis queridos amigos, por el padre Hab, infortunadamente. Y eso se filtró en muchos círculos de nuestra iglesia católica y de algunas iglesias evangélicas cristianas. Que Dios tenga pues piedad y misericordia, porque el diablo se hace invisible para muchos teólogos, exégetas, eruditos, estudiosos, científicos de la Biblia. Pero como dijo Jesús, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Me encantó compartir más secretos del Evangelio de Jesucristo con ustedes en esta oportunidad. Que la pasen bien. Feliz noche.